Después de Jeremías. ¿Lo tenemos? Voy a hacer la lectura para vosotros desde los versículos 1 al 21. Dice la palabra de Dios: Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Hace unos días estuve viendo una entrevista que le hicieron a un exfutbolista y le preguntaban cuál había sido una de sus experiencias más incómodas como jugador, en este caso cuando era jugador en categorías inferiores. Y él decía que una de sus experiencias más incómodas había sido cuando él estaba en esas categorías inferiores, ya ustedes saben, regional, etcétera, en la cual tienen la opción del público estar muy pendiente de los jugadores y de decirle cosas y que están ahí cerca, etcétera. Y había un espectador que le decía que él tenía mucho talento y mucha calidad, pero le criticaba porque él no le pasaba la pelota de la manera que él consideraba, este espectador, de la manera que él consideraba a sus compañeros, y que era un chupón y que no jugaba bien y que no hacía las cosas bien. Digo chupón porque saben más o menos cómo es la cosa, el que retiene la pelota, etcétera, etcétera. Y él le respondió al espectador y le dijo, venga usted, baje y demuéstreme lo bien que puede hacerlo usted. Obviamente ese espectador dijo, no, 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 es que yo no sé jugar al fútbol. Y yo creo que cuando leemos en algunas ocasiones algunas historias de la Biblia, por ejemplo, el libro de Lamentaciones, y hablamos de su autor, o algunos consideran que ha sido el autor de parte de lo que es el libro de Lamentaciones, hablando de Jeremías, quizás nos sentimos como ese espectador con mucho derecho de decir cómo hacer las cosas. Y es normal que muchas veces, como pasó también en el caso de Job y en algunos otros casos más de la Escritura, cuando somos espectadores, entre comillas, nos sentimos con muchas habilidades y capacidades hasta que nos toca a nosotros jugar la pelota. Cuando te ponen la pelota al pie, ya y dejas de ser un espectador y dicen, ven, pasa tú al juego. A veces me río de algunos cuando veo algún programa de cómo deben jugar los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos dan unas opiniones espectaculares. Y tú le preguntas, ¿y usted a cuánto equipo ha entrenado? Yo a ninguno. Ah, vale. Y el mismo entrenador le dice, si usted no sabe de esto, ¿por qué opina tanto? ¿Por qué lo hace tan bien desde ahí, desde la palestra? Qué bien, qué fácil es así. Yo creo que todos nosotros en algún momento concreto de nuestra vida hemos pasado por situaciones difíciles, por aflicciones, por dificultades. Y si analizamos un poquito lo que es la vida y el ministerio de Jeremías, estoy plenamente convencido de que no hemos sufrido ni siquiera la mitad de lo que ha sufrido Jeremías, pero estoy seguro que nos quejamos el doble. Vamos a ir al libro de Jeremías, dejo un dedo ahí en Lamentaciones para que nos hagamos una pequeña idea de lo que es el ministerio de Jeremías.
Jeremías capítulo 1, y algunos de sus padecimientos, no porque era un sinvergüenza, sino en el caso de Jeremías, por hacer la voluntad de Dios y cumplir con la misión que le fue encomendada de predicar la palabra de Dios. Imagínese usted. Jeremías capítulo 1, los versículos del 1 al 8, nos hablan un poco acerca del ministerio y el llamamiento de Jeremías. Lo tenemos. Versículos 1 al 8 dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Al ver esta promesa, por ejemplo, del versículo 8, yo creo que muchos de nosotros no nos esperaríamos, si recibiéramos una promesa así de Dios, la cantidad de sufrimientos que posteriormente vemos en la vida de Jeremías, que quizás explican y nos hacen pensar el por qué él, en estos versículos del capítulo 3 de Lamentaciones, se expresa de esa manera y siente esa decepción y expresa ese lamento y esa queja tan significativos o tan grandes. Capítulo 20 de Jeremías, vamos a ver, por ejemplo, algunos de los sufrimientos y padecimientos de Jeremías por causa de la verdad. Capítulo 20, hoy nos vamos a mover un poquito para que nos hagamos una idea del panorama general de lo que estamos tratando. Capítulo 20, versículos 1 y 2. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Estas palabras que había profetizado Jeremías, ¿se las inventó Jeremías? No. ¿Quién se las dio? Y le mandó que lo tenía que hacer. ¿Y qué hizo Pasur con Jeremías? Versículo 2. Azotó al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Si alguno de niños lo han azotado, ya puede hacerse una idea. Supongo que ustedes no le azotarían porque eran niños muy buenos, pero sé que algunos seguro que sería un poquito travieso. A mí me tocó algún que otro azote, así que bueno, lo dejo ahí para no ser maltrato infantil o maltrato animal, no sé cuál de las dos. Pero bueno, capítulo 26, versículos 8 al 11. Jeremías 26, versículo 8 hasta el 11. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado, ¿quién se lo mandó? Jehová le mandó que hablase, pero Señor, tú dijiste en el versículo 8 que tú me ibas a librar de todo y ya recibí una sopa de azotes y ahora un consomé, ya verán qué cosas más, consomé de palos y de cieno, etc. Bien. Todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto que morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas palabras y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Amenazas, burlas. Cuando ellos les retienen y le echan mano, ¿qué usted cree? ¿Que le daban caricias? Cuando retuvieron a Jesús, ¿qué hicieron con él? Cuando lo detuvieron, antes de pasar por juicio, etcétera, etcétera. Le azotaban, le escupían. Dice la Biblia, le mesaban la barba.
¿Saben lo que es eso, no? Cogían la barba y se la arrancaban. Le arrancaban los pelos. Todo lo que usted quiera. Vaya identificándose usted con su sufrimiento. Seguro que usted lo ha pasado muy mal y lo pasa muy mal. Seguro. Siga viendo a Jeremías. Yo estoy seguro que nosotros no somos ni la mitad de fieles a la palabra de Jehová de lo que fue Jeremías. ¿O usted sí? Yo creo que no. Seguimos viendo un poquito más de los sufrimientos de Jeremías, capítulo 37. Fíjate que si a usted o a mí nos amenazan de muerte, duramos sin dormir por lo menos 2 años. Imagínese usted. Si a veces cuando te mira alguien mal no puedes dormir, imagínate tú si te cogen y te amenazan una banda de muerte. Versículos 20 y 21 del capítulo 37. Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. Entonces dio orden Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de ¿qué? En el patio del palacio, de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Mira qué curioso. Capítulo 38, versículos 6 al 9. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar, ¿en dónde? En una piscina, ¿no? En la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, fíjese qué cosa más curiosa, sino que cieno, lodo y más cosas, imagínese. Y se hundió Jeremías en el cieno. Fíjese qué cosa más interesante para algunos. Y oyendo a Ebed-Melech, hombre etíope eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna y estando sentado él a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey, diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Fíjate cómo hay, por así decirlo, un destello de misericordia de Dios en medio de la cárcel, de la cisterna y de la situación, porque fuera de lo que era el patio de la cárcel, es que ya no había ni siquiera comida por el asedio al que estaban sujetos, en este caso la ciudad. Es cierto y seguro para cada uno de nosotros que cuando hemos visto las imágenes quizás de la Primera Guerra Mundial, que no hay tantas, pero sí no hay tantas en comparación con la Segunda Guerra Mundial, donde vemos los vídeos, las imágenes y todas las atrocidades que se cometieron allí, había momentos en concreto en los cuales algunos se declaraban que habían llegado a comer ¿qué? Hasta carne humana, de cadáveres. Y en la Escritura encontramos hasta casos de este tipo. ¿Recuerdan aquel caso de un niño, etcétera? O sea, fíjate hasta qué punto estaba la situación tan complicada y aún así a Jeremías, aunque era una torta de pan al día, por lo menos no le faltaba. Algún destello ahí podemos encontrar posteriormente. Los versículos del capítulo 38, versículo 13, por ejemplo, ya cuando se sucede la caída, posteriormente también veremos algún acto más con respecto a Jeremías, pero en el versículo 13 dice, de este modo sacaron a Jeremías con sogas, como lo metieron con sogas, también lo sacaron con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías otra vez en el patio de la cárcel. O sea, versículo 28, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Quizás había algún momento concreto en la vida de Jeremías en la cual él pensaba, es que no puedo hundirme más. Y sorprendentemente, un poco más. Había un escalón más abajo todavía en lo que era su escala de sufrimiento y de tortura hasta cierto punto, a la cual estaba sometido simplemente por intentar hablar y cumplir lo que Dios le había mandado que hiciera. Muchas veces nosotros nos vemos envueltos en situaciones muy complicadas y difíciles, pero por el caso contrario, por no cumplir lo que el Señor nos ha mandado, sino como Jonás. Jeremías, en el periodo de tiempo en el cual desarrolló su ministerio, más o menos unos 39, 40 años, vivió las épocas de unos 5 reyes de Judá.
El primero de ellos, Josías, que era un rey bueno, que hizo, dice la Biblia, lo bueno y lo recto delante de Jehová, de forma tal que dice que celebró una Pascua que ni siquiera en los tiempos que desde los tiempos de Samuel no se había celebrado, de lo espectacular que había sido esta celebración para la honra y la gloria de Dios. Y Jeremías se encuentra en esta época gloriosa, en ese paréntesis dorado de la época de Judá, y posteriormente, con una muerte bastante peculiar que tuvo Josías, si usted quiere, estudie el capítulo 35 de Segunda de Crónicas para que tenga algún que otro detalle más, le sucede su hijo Joacás. Pero fue tal que solamente reinó 3 meses. Posteriormente es quitado por Faraón y le sucede a Joacás Joacim y reina unos 11 años. Durante ese periodo de 11 años de Joacim, entonces se produce lo que es el cautiverio por parte de los babilonios. Es quitado como rey, es puesto Joaquín, pero solamente dura Joaquín, hijo de, y solamente duró 3 meses. Hijo no, perdón, hermano. Solamente duró 3 meses y 10 días en el reino, en el trono. Y posteriormente es puesto como rey Sedequías, que dura unos 11 años en lo que es el reino. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Les hago mover un poco en la Biblia, así no les da sueño, no les da tiempo a darle sueño. Segunda de Crónicas 36. De una manera breve o resumida, este pasaje que leeremos nos resume lo que es la caída de Jerusalén. En el capítulo 35 y 36, en estos pasajes que hemos leído, también nos habla de lo que les he mencionado acerca de los reyes que coincidieron en ese tiempo con Jeremías, y posteriormente se produce lo que es la caída de Jerusalén. Segunda de Crónicas 36, no busque Segunda de Corintios, que así me hizo uno una vez, no, es de Crónicas en el Antiguo Testamento. Versículos del 15 al 21. Dice la Escritura, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían que escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Aquí podemos destacar a Daniel y sus amigos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que fueron llevados junto con este grupo. Y el versículo 21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿quién? De Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hemos visto, por ejemplo, de manera resumida, lo que eran los sufrimientos físicos a los cuales estuvo sometido Jeremías. Pero quizás no somos conscientes, aparte de esto, los sufrimientos psicológicos, mentales y espirituales. Quizás si leemos más detalladamente un poquito el libro que hemos visto de Lamentaciones, nos podemos hacer una pequeña idea. Pero los sufrimientos psicológicos a los cuales él fue sometido, ya sea por parte de sus paisanos, con las amenazas de muerte y las constantes burlas y vejaciones, y por parte, en este caso, de todo lo que vio reflejado en la guerra. O sea, no es nada extraño lo que llaman el síndrome de estrés postraumático,
de las personas que van a la guerra o a misiones. Usted ve, por ejemplo, y él mismo describe en algunos de los pasajes que leímos, cómo estaba, dice, su piel y sus huesos envejecidos. Usted ve las imágenes de lo que tristemente estaban en los campos de concentración en esa Segunda Guerra Mundial y usted ve que eran hueso y piel, no había otra cosa, estaban secos. Y Jeremías le tocó ver eso, le tocó ver todas esas cosas tan tristes. Los caldeos tenían unas costumbres muy bárbaras. Pero decimos de los caldeos, pero también podemos ver en las guerras modernas que no se respeta a mujeres, no se respeta a niños, no se respeta a ancianos. Es lo que es la máxima, hasta cierto punto, la máxima expresión del pecado y de la depravación del ser humano. El tema de las guerras. No hay compasión, no hay piedad. Y parte de eso quizás podemos verlo reflejado, por ejemplo, en el Salmo 137, que es un salmo de los llamados imprecatorios. Es un salmo bastante duro, en el cual ellos que estaban ahí, Salmo 137, que estaban ahí cautivos, escribían palabras muy duras con respecto a aquellos que les llevaron en cautiverio. Salmo 137. El versículo 1, por ejemplo, versículo 1 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Usted puede seguir leyendo en su casa posteriormente el Salmo. Y versículo 8 y 9 dice, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Mire qué deseo más salvaje. Versículos 8 y 9, cómo termina. Si usted lee totalmente el Salmo, yo para ahorrar un poco de tiempo, le resumo. Imagínense, eran costumbres salvajes a las mujeres embarazadas, a los ancianos, a los niños, etc. O sea, pasearse por un campo de guerra era algo horroroso. O sea, solamente ver las imágenes en televisión que a veces vemos, yo creo que nos dejan psicológicamente impactados. Imagínese usted tener que vivirlo directamente como lo vivió Jeremías. Ver a la gente a la cual le hablaba. Creo que había algún hermano que me decía también un testimonio con respecto a eso, que hablaba a algunos pandilleros y en la mañana les hablaba y en la tarde tenía que ir a reconocerlos para enterrarlos porque se mataban entre ellos. Imagínese usted qué salvajada, así de simple y de triste y de duro. Y Jeremías tenía todo esto en su corazón también. Creo que muchos de nosotros, o prácticamente ninguno de nosotros, por así decirlo, todos nos hemos librado de cosas así tan terribles. Gracias a Dios. Cae Jerusalén, se desarrolla el ministerio y quizás los de Judá, al escuchar las palabras de Jeremías, pensaban, nosotros no hemos sido tan malos como fue el reino del norte, el reino de Israel. El reino del sur, como ustedes saben, de Judá, dentro de su lista de reyes tenía algunos reyes bastante destacados que, dice la Escritura, hicieron lo bueno delante de Jehová. Por ejemplo, Asa, por ejemplo, Josías, como hemos visto, Ezequías, etc. Había algunos reyes que la Escritura dice que hicieron lo bueno y lo recto delante de Jehová. En la lista de reyes de Israel no hay eso, tristemente. Y Samaria cae unos 134 años antes de que caiga Jerusalén. Y probablemente ellos se sentían confiados en que, bueno, dentro de lo malo no somos tan malos. Quizás ese pensamiento tenían en su corazón y parte de eso les hizo no ver las palabras de Jeremías como palabras que podían afectarles de forma directa en su trato y en su condición espiritual. Quizás se vieron así, se relajaron y dijeron, no somos tan malos, aquellos son peores. Y cuando vemos aquí a Jeremías en el capítulo 3 de Lamentaciones, volvamos allí, no vemos que tenga o que exprese ese pensamiento de inocencia, entre comillas. Solo ha habido un inocente y ese fue el que murió en la cruz. El resto no somos inocentes, ninguno de nosotros, pero somos humanos, somos seres humanos y eso también tenemos que tenerlo claro. Desde este punto de vista, desde la grada, tomar piedras contra Jeremías
sería tirar piedras contra nuestro propio tejado porque, como les he dicho, hemos sufrido la mitad o menos y nos quejamos el doble. Y este capítulo 3 de Lamentaciones, que es el capítulo central de este libro, está dividido naturalmente en 3 versos. Es un poema en el original que está dividido en 3 versos, que comprende los versículos del 1 al 18, del 19 al 38 y del 39 al 66. En cuanto a extensión, es el más largo de los capítulos de todo el libro. Más o menos triplica en cuanto a cantidad los versículos del resto de los capítulos de aquí, de este libro de Lamentaciones. No voy a ser demasiado extenso en todo, sino de manera general voy a intentar presentarle estas 3 divisiones naturales. La primera de ellas, la queja o lamentación de Jeremías, de los versículos del 1 al 18. Leemos el 1, en el caso de Jeremías, que dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. No solo que lo he vivido, no solo que me ha dolido, no solo que he sido herido, sino que lo he visto también. Él ha visto sufrir a su pueblo. Y estoy seguro que cuando usted ve sufrir a otra persona, si usted es una persona normal y no es un psicópata ni un enfermo mental, usted también sufre y se duele con el que sufre. Hay gente que aunque no sea creyente también le duele. He escuchado a personas decir: es que me duele más cualquier cosa que le hagan a un gatito que a una persona. Sí, lo he escuchado. No, pero lo he escuchado. Lo he escuchado. Y hoy en día, creo que Disney también ha hecho mucho daño con eso, enseñándole a los niños que los gatos hablan y que los perros bailan, etc. Y hay una generación que se ha criado de esta manera. Obviamente, no estoy justificando con esto el maltrato animal. La Biblia dice bien claro que el justo cuida de la vida de su bestia. Dice la mujer: sí, marido, yo te cuido mucho. Bueno, cuide a su marido también, aunque sea un bestia. Cuide. Para quitarle hierro al asunto. Bueno, hoy, aparte de eso, tenemos un presente para las madres, al final del culto. A las madres que no se vayan. Así que ya lo saben, las madres pendientes. Bien. No estamos con esto justificando, obviamente, el maltrato animal. No estamos justificando esto. Pero el pollo no te lo puedes comer vivo. Por ejemplo, ayer unos hermanos que nos comí, bueno, yo no me lo comí, pero un pollo de estos que por arriba están bien hechos, pero por debajo están casi vivos. Y dice: ¿y esto qué fue? O sea, no le dan la vuelta cuando lo meten al horno. Obviamente entendemos que, porque hay 50.000 pollos ahí y le van a dar la vuelta uno por uno, dicen: pasamos. El que quiera que se lo coma y el que no, pues no. Pues eso, los que se comieron el pollo andan por ahí tristes y ojerosos, como dicen por ahí, y con la tripa mala. ¿Tú estás bien? A ti te pueden echar piedras en ese estómago, hermano. Tú es que comes piedra y no pasa nada. Como el cascajo que dice en el versículo 16 aquí: mis dientes quebró con cascajo. Usted sabe parte de lo que hacían con los prisioneros, que le echaban la comida y dentro de la comida, por maldad, le echaban piedras. ¿Usted ha masticado piedras en el arroz alguna vez? A mí me pasó eso con un hueso y se me rompió una muela. Imagínese usted lo que duele eso. Qué duro, ¿eh? Y esto lo dice aquí Jeremías en el versículo 16: mi diente quebró con cascajo. Yo he visto toda esta aflicción, este sufrimiento, y no solo lo he visto, lo he vivido en mi carne, lo he sufrido en mi carne. Quizás nos hace pensar un poquito en el apóstol Pablo y también en sus padecimientos por causa de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y el versículo 18 de este primer renglón, que abarca lo que es la queja o la lamentación de Jeremías, cierra diciendo: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Es que ya, se acabó todo. Imagínese usted en una cisterna metido, con cieno, y le dije: ahí te quedas. Cualquier esperanza de vida ya ha sido cegada ahí mismo. Fíjate que hay un versículo bastante interesante en Proverbios capítulo 14, versículo 32. Porque quizás tú te puedes ver, y yo, en una situación de desesperanza tal que, como dice el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros, dice que perdieron hasta la esperanza de vivir. Proverbios 14, 32.
Lo tenemos. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte, ¿qué tiene? Aunque pierdas la esperanza de vivir, aún así tienes esperanza. Si eres justo, si has sido justificado por la sangre de Cristo. ¿Es tu caso? Pues aún en la muerte tienes esperanza, que es quizás lo que más nos angustia en un momento concreto de la vida, como era el caso de Jeremías, que se veía sin esperanza aún de vida. Pero aún nosotros en la muerte tenemos esperanza. Si nuestro decreto final es la muerte, también tenemos esperanza. Pero entendemos el caso de Jeremías, en el cual él se ve sin fuerzas y sin esperanza. Pero fíjate que giro comienza a dar el versículo 19 en adelante. Dice la escritura del 19 al 21, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Esto qué? Recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Déjame volver para atrás, que creo que me estoy pasando en mi queja y en mi lamentación. En lo que es el desarrollo de este capítulo, que está escrito a manera de acróstico, con esa rima tan peculiar que también vemos en el Salmo 119, por ejemplo, aquí hay una transición. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como les he dicho, hay 3 escalones, 3 steps, como dicen los que estudian más que nosotros. Queja, lamentación, esperanza y confianza, y un tercer escalón de arrepentimiento. Pero hay muchos creyentes que se quedan en la queja y la lamentación y de ahí no pasan. Todo el rato quejándose y lamentándose, quejándose y lamentándose. Pero ¿y cuándo va a salir de aquí? Jeremías no se quedó por más tiempo ahí, sino que pasó posteriormente a lo que es la esperanza y la confianza en las promesas de Dios. Esto recapacitará en mi corazón, versículo 21, por tanto, esperaré. Y comienza a surgir esta misma palabra en los siguientes versículos, del 24 al 26, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él que. Versículo 25, bueno es Jehová a los que en él que esperan, al alma que le busca. Versículo 26, bueno es que esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Por qué eso es así? Versículo 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es que. Vemos a un Jeremías totalmente diferente al de los versículos del 1 al 18. Si las misericordias de Jehová no han dejado que yo sea consumido, aún en el patio de la cárcel tenía pan, aún en la cisterna con cieno tenía pan, cuando los que estaban quizás libres, entre comillas, disfrutando de su libertad, no tenían ese privilegio y esa bendición, él en el patio de la cárcel aún así era libre. Aún así tenía pan. ¿Qué hacen ustedes ahí en la iglesia perdiendo el tiempo un domingo? Aquí hay libertad en Cristo. No estás perdiendo el tiempo, hermano. Y eso tiene que quedarte claro también a ti. No te quedes con la queja. Pasa a la esperanza y a la confianza en las promesas de Dios. Pero la clave aquí es la palabra que se repite en unas 4 ocasiones. Esperar. Esperar en Él. ¿Es sencillo? No. Sin ninguna duda que no es sencillo. No es sencillo. Pero en su misericordia, esperando que cada una de ellas son nuevas cada mañana, podemos descansar en Él. Por esa misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Con la queja que planteó Jeremías, era para mandarle un rayo ahí mismo. Y con las quejas que tú y yo planteamos, ¿qué tú crees que nos debería esperar? ¿Somos nosotros mejores que Jeremías? Por lo menos. Elías, ¿qué le dice? Señor, mátame ya. No quiero la vida. Y se va a la cueva. El que de vosotros esté sin pecado, ¿qué? Sea el primero en arrojar la piedra contra Jeremías. Contra mí no, que luego se atreven a mandarme una Biblia. Contra mí no, porque seguro que se atreve alguno. Pero contra Jeremías, el que quiera tirar, ¿qué vas a lanzar? En él esperaré.
Y es lo que expresa Jeremías en esa esperanza por las promesas que el Señor le había dado. Versículo 31. Porque el Señor, ¿qué? No desecha para siempre. La circunstancia que sea que uno atraviesa en un momento concreto de su vida no va a determinar todo lo que es tu vida. Y eso también tienes que tenerlo en cuenta. Puedes estar en un momento de abatimiento, estar reventado, estar hecho polvo de cualquier manera, pero eso no determina tu situación pasada o presente, lo que es tu futuro. Y eso debemos también tomarlo en cuenta. Si nos quedamos en la queja y lamentación o en la esperanza sin acción, también estamos haciendo mal. Nuestra mayor fuente de esperanza y de confianza, como yo creo que también ha sido en el caso de Jeremías, la vemos en los versículos 37 y 38. Lo tenemos. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Nuestra mayor confianza es que Dios está en control de esa situación que tú y yo tenemos. La mayor confianza de Jeremías en la cisterna y fuera de ella y en el patio de la cárcel y cuando estaba siendo azotado es que Dios había permitido eso en su vida. Y a los que aman a Dios, ¿qué? Algunas cosas, las cosas buenas, las cosas agradables, todas. Señor, pero me duele. Todas te ayudan a bien. Eso es para sacarte la sangre mala. Como decía como decía la abuela, una abuela que eso te voy a dar en la cabeza con un palo para sacarte la sangre mala. Y yo, madre mía, qué abuela más agresiva. A ustedes no les pasaba eso, porque ustedes se portaban muy bien. Yo es que era un poco travieso. Ya de mayor no, pero de niño era un poco travieso. Poquito solo. Me amenazaban con palos y con cosas así. Pero bueno. Para las que le duelan, porque si no, no aprenden. Pero, oiga. Descansando en que Dios tiene el control de toda esa situación, Jeremías reflexiona en su situación y dice, no debo quejarme. Y hay un salmo que dice, yo voy a comenzar a reflexionar en las misericordias antiguas de Jehová. Voy a comenzar a reflexionar en esto porque si me hundo aquí en la queja y en el lamento, voy a entrar en un pozo y en una cisterna, no físico, sino espiritual, del cual no voy a poder salir. Y hay muchos que quedan ahí en el pozo y no salen. Hay muchos a los cuales les pasa esto. Se quedan en el pozo y de ahí no pueden salir. Es normal, gracias hermano, es normal como seres humanos que nos quejemos, que nos lamentemos. Es normal que si somos creyentes nos vengan a la memoria, el Espíritu Santo traiga a nuestra memoria esperanza, promesas de Dios, etcétera. Algunos de una manera incorrecta, diciendo, bueno, pues ahora que tengo las promesas, voy a hacer lo que quiera. No, no va por ahí. Esas promesas y esa esperanza que Él me da es para que yo sepa que si Él tiene el control y está todo en su mano, yo en Él puedo descansar. Porque yo estoy ahí, en la mano de Él. Y ese tercer nivel, o ese tercer escalón, después de la queja y la lamentación, de la esperanza y la confianza, es el arrepentimiento. Versículos 39 al 66. Versículo 39 de Lamentaciones 3 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Quizás si lo leemos, yo le hice una foto, dije, lo leí en la Biblia de las Américas y dije, creo que este pasaje quizás se entiende un poco mejor si lo leemos en esta versión. Puede ayudarnos a tener un poquito más de luz con respecto a este pasaje, a este versículo. Fíjese cómo dice en la Biblia de las Américas. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Dice, como que, qué curioso. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Hágase responsable porque no es inocente. Jeremías podía pensar, ay, que soy inocente. No, no lo eres. No lo eres. Tristemente no lo eres, ni yo tampoco, ni tú.
Pero eso no quita, hermano, hermana, que vayamos con un corazón contrito y humillado a nuestro Dios. Versículos 40 al 42. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos. Jeremías no dice volveos vosotros, pecadores, impíos, cerdos inmundos. No, él se incluye él. Él no echa la pelota sobre el tejado de los demás ni la culpa a ellos, porque él se incluye dentro de su pueblo en lo que es su pecado. Escudriñemos, versículo 40, nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. La paga del pecado es... Y si leemos los primeros versículos de este capítulo, también vemos que Jeremías tenía motivos para incluirse dentro de lo que era ese grupo de pecadores. Y si lo leemos, y aún sin leer este pasaje, sino otros pasajes de la Biblia, tú y yo también nos sentimos y nos debemos sentir incluidos dentro de esa lista de aquellos que tienen y que necesitan escudriñarse y buscar y volverse a Jehová. No solamente los que no conocen a Cristo necesitan arrepentimiento, sino también nosotros los creyentes, porque todos pecamos y ofendemos muchas veces. Si creemos que no tenemos pecado, dice en Primera de Juan, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como conclusión, quiero citar y hablar un poquito de los versículos 55 al 58. Hemos visto que él se queja, se lamenta, tiene esperanza y confianza y da el tercer paso, que es el arrepentimiento, decir, Señor, no puedo seguir así. Si yo tengo confianza en tus promesas, porque hay muchos creyentes que se quedan ahí en las promesas y de ahí no pasan tampoco, porque son preciosas, pero no dan el paso de decir, tengo que cambiar algo en mi vida. No quieren autoexaminarse, no quieren cambiar de actitud, quieren que el Señor le bendiga, pero haciendo lo que a ellos le da la gana, porque sus promesas son fieles y muy buenas. Me he quejado, me he lamentado y ahora voy a las promesas, pero no di el siguiente paso, que es el arrepentimiento, ni cambiar cosas concretas en mi vida. Si no hay cambio, te aseguro que no va a haber bendición en tu vida, sino castigo, como sucedió en el caso de Judá como nación y también de Israel. Versículo 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste que... Estamos hablando de un Jeremías arrepentido, Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. ¿Recuerdan lo que significa redimir, no? Recomprar. Como último pasaje en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, encontramos a aquel que aboga por nosotros, por su justicia. Primera de Juan, llegando a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación, ese sacrificio acepto delante de Dios que nos justifica. Ese abogado que intercede por nosotros, que nos representa delante de Dios y que en sus méritos y por su sangre limpia todos nuestros pecados. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Si tú y yo somos creyentes, podemos aplicarnos lo que presenta aquí
En Lamentaciones 3:57, te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Si tú y yo somos creyentes y hemos dado estos 3 pasos, como es natural, de la queja, de las lamentaciones, hemos visto, confiado en las promesas y tenido esperanza por lo que el Señor ha prometido en nuestras vidas, y nos hemos arrepentido de cosas que hemos hecho en nuestras vidas, podemos claramente no tener temor, porque tenemos abogado para con el Padre, que es ¿quién? Jesucristo el justo. Podemos dar gracias a Dios y descansar en esa promesa porque hemos tenido esa actitud correcta de decir, Señor, perdóname. Y yo creo que es un ejercicio constante como creyentes que tenemos que vivir haciendo día tras día. Porque día tras día creo personalmente que nos quejamos y nos lamentamos delante de Dios. Y siempre nuestra situación es la peor y la más difícil. Hasta que hablas con alguien y dices, madre mía, si vivo en el paraíso. Tienes esperanza, tienes confianza porque tu situación, la que sea tu condición, la situación por la cual está pasando, está en la mano de Dios. Y nada Él va a dejar que en tu vida pase por accidente. Tiene un propósito concreto, aunque duela. Aunque duela. Jeremías lo vivió en sus propias carnes, en su mente y en su corazón. Y por eso tenemos esa confianza y esa esperanza y podemos decir, tomando y escudriñando nuestros corazones, Señor, gracias porque no tengo por qué tener temor. ¿Cómo se aprende a no temer? No temiendo. Así de simple. ¿Cómo aprende una persona a jugar al fútbol? Pues jugando fútbol. ¿Cómo aprende una persona a jugar al béisbol? Jugando béisbol. ¿Cómo aprenderás tú a sobrepasar las aflicciones y las dificultades en la vida? Cuando te lluevan todas. Ya verás cómo vas a aprender a palos, si es posible. Pero en medio de esa situación te dice el Señor, no temas. Pero eso sí, escudriña tu corazón. Escudriña y vuélvete. Busca a Jehová. Si tú no tienes todavía a Cristo en tu vida y en tu corazón, no tienes abogado. Te has presentado al juicio y el resultado es deprimente. Estás muerto y vas a la muerte segunda encima. Qué triste. No tienes esperanza y tienes muchas cosas por las cuales temer si todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Y es un llamado también al arrepentimiento a aquellos que no han tenido ese privilegio y no han dado el paso, habiendo escuchado el Evangelio en más de una ocasión, en más de 2, en más de 3. Usted y yo como creyentes, gloria a Dios, qué bien. Tenemos abogado para con el Padre. ¿Quién es ese? Jesucristo el justo. Pero los que no tienen ese abogado están tristemente perdidos. Ven a Cristo antes que sea tarde. Padre, te damos gracias por Jesucristo, por ese regalo inmerecido de la salvación tan grande que nos has otorgado en Él. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras quejas diarias y constantes. Perdónanos, Padre, porque tú te acuerdas de nuestra condición. Somos simplemente polvo, Padre mío, ayúdanos. Que podamos no solamente quedarnos en la queja y en la lamentación, sino, Padre Celestial, pasar a confiar y descansar en tus promesas y en la esperanza que tú nos das. Y aparte de esto también, arrepentirnos porque constantemente mostramos con nuestros hechos y con nuestras quejas que no estamos dependiendo del todo de ti. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a descansar y a esperar en ti en todas las situaciones que vienen a nuestras vidas. Fortalece a tu pueblo y a los que no te conocen, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Nos ponemos en